Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Por el Cuidado en la Creación, en el que les presentamos las noticias más relevantes sobre el medio ambiente, en voz del director de la revista Ambiental News, Miguel Ángel de Alba. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás, cómo estás, Carmen? Muy buenas noches. Gracias por la bienvenida, gracias a nuestros amigos del staff y sobre todo a nuestro auditorio y al movimiento Laudato Si. Gracias, Miguel Ángel. Pues esta semana ya es Navidad, ya mañana es Nochebuena. ¿Y qué noticias nos tienes en esta semana tan especial? Pues vamos a hablar de algunas recomendaciones para estos festejos y sobre todo para prevenirnos de la transmisión de enfermedades. Ya ves que ahora Delta y Omicron, las variantes del COVID están muy fuertes, entonces haremos algunas recomendaciones. Y después hablaremos de cómo las ciudades van a ser un factor determinante en la guerra contra el cambio climático. Claro, así es. Bueno, pues adelante, Miguel Ángel, adelante con el reporte. Gracias, Carmen. Pues ya seguramente habrás leído, como muchos de nosotros, que la variante Omicron se ha convertido en la más preponderante en todo el mundo Claro, y especialmente en los Estados Unidos, que es nuestro vecino. Aquí en México tuvimos 2 casos iniciales en el mes de noviembre y se han manejado con mucha reserva, con mucha discreción por parte de las autoridades, pero ya se supo que para esta semana los casos habían incrementado oficialmente a 25. Esto nos habla de la rapidez de contagios que se están dando, al grado que el director de la Organización Mundial de la Salud hizo la recomendación para que en la medida de lo posible se cancelaran los festejos decembrinos y de Año Nuevo, debido a que Omicron, la variante de preocupación, pues está teniendo contagios muy acelerados, muy fuertes, de hasta 3 veces comparados con la variante Delta, y que está infectando no solamente a los no vacunados, sino también a los vacunados y a la gente que ya había tenido la COVID y que estaba en recuperación. Entonces, pues es una situación que tenemos que considerar todos. Y pues la primera recomendación que haríamos es que en la medida de lo posible, pues nos reunamos únicamente con nuestros familiares más cercanos, con los que convivamos, y hagamos esos festejos muy en corto y con todas las precauciones debidas, ¿no? Estamos en una temporada tradicionalmente festiva y gregaria, como son las Navidades y el Año Nuevo, pero la pandemia nos exige actuar con cautela para evitar una nueva ola de contagios que desborde los sistemas sanitarios nuevamente y que cueste más vidas. Sin embargo, ya esta ola se está previendo que pudiera darse en enero, sobre todo aquí en México, porque ya en los Estados Unidos, ahora que estamos en la tercera semana de diciembre, pues se ha convertido en una de las principales variantes que está afectando a la población. La Organización Mundial de la Salud está urgiendo a mantener las medidas preventivas efectivas y hace varias recomendaciones para navegar las fiestas de forma inteligente y segura. Al igual que en el año pasado, en 2020, las festividades decembrinas estarán marcadas este año por la sombra de la pandemia de COVID-19. El fin de 2021 llega con el mundo acercándose a los 5.5 millones de muertes a causa del coronavirus, mientras la variante Delta se sigue transmitiendo y domina Europa y Asia Central. Y la nueva variante altamente contagiosa, la Omicron, plantea una serie de interrogantes a los expertos en salud. Aunque entre algunos grupos de población, sobre todo en los países con mayores índices de vacunación, hay cierta sensación de seguridad, la Organización Mundial de la Salud ha advertido repetidamente que la amenaza de la COVID-19 es tan alta como siempre, sobre todo cuando se avecina el invierno boreal
y entramos a una temporada en que la gente viaja y se reúne a festejar, por lo general en sitios cerrados y con poca ventilación. En este contexto, las oportunidades de transmisión del virus aumentan y con ello la posibilidad de nuevas mutaciones. La Organización Mundial de la Salud ha hecho 5 recomendaciones específicas con el propósito de evitar una nueva ola de contagios que pueda sobrepasar nuevamente los frágiles y agotados sistemas sanitarios. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones que, combinadas de manera adecuada, pueden ayudar a mantener baja la transmisión de la COVID-19 y a que las economías sigan abiertas. En primer lugar, vacunarse con el esquema completo, siempre que la vacuna esté disponible en el país. Ya sabemos que en México la aplicación de las vacunas está dominada por el gobierno y que se están aplicando a cuentagotas y con una muy mala estrategia, al grado que ya ahorita pues prácticamente se suspendió la aplicación de los refuerzos a las personas de la tercera edad porque se fueron de vacaciones. Cuando el acceso a la inmunización sea escaso o limitado, la prioridad debe ser proteger a los mayores de 60 años y a las personas con enfermedades subyacentes. Los datos han evidenciado que los cuadros más graves o que requieren hospitalización por la COVID-19 son generalmente de personas que no han sido vacunadas. También pide mantener las medidas personales de protección, como son el uso de las mascarillas y el lavado frecuente de manos. Cabe señalar que los tapetes sanitarios no sirven de nada y sí pueden provocar otra serie de problemas como caídas o dislocaciones de los tobillos de la gente que los pisa. Asimismo, ya se acaba de decir por la Organización Mundial de la Salud que la aplicación de los geles en base de alcohol o con base de agua, pues tampoco favorecen mucho la prevención de la enfermedad. Lo que sí está claro es que el lavado constante de manos con agua y con jabón es lo que puede ayudarnos. Estas provisiones son las mismas que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos en general han promovido desde el inicio de la pandemia y que han probado ser efectivas. Como decíamos, el uso de un cubrebocas adecuado y además ponérselo correctamente, porque mucha gente lo trae por debajo de la nariz o lo trae en el cuello, lo trae en la cabeza, pues ahí no sirve de nada. Hay que ponerlo de forma que cubra totalmente la nariz y la boca. Por otra parte, hay que respetar la distancia física de al menos 1 metro entre persona y persona. Ventilar los espacios cerrados. Evitar las aglomeraciones y los espacios cerrados. Lavarse las manos a menudo y utilizar un pañuelo desechable o el interior del codo al toser o al estornudar. Otra recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud es celebrar reuniones de la forma más segura posible, por lo que la agencia de la ONU llama a encontrarse en espacios abiertos siempre que sea posible, ya que los asistentes porten cubrebocas y mantengan la distancia física de por lo menos 1 metro. Cuando las reuniones sean en sitios cerrados, será mejor que no sean numerosas y que haya una buena ventilación. Asimismo, recomiendan evitar los viajes, sobre todo si se corre algún riesgo. Aconseja que las personas enfermas sin vacunarse o sin anticuerpos por infección del coronavirus, al igual que los mayores de 60 años y quienes padezcan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes o males cardiovasculares, pospongan los viajes a lugares donde haya transmisión comunitaria. Además, todos los viajeros deben estar atentos a cualquier señal o síntomas de la COVID-19 y respetar las medidas preventivas todo el tiempo, independientemente de si han sido o no vacunados. Acudir a fuentes confiables de información. La desinformación y la información falsa o errónea coloca en riesgo la salud y la vida de las personas, socava la confianza en la ciencia e impide que la gente tome decisiones correctas. Es necesario buscar fuentes de información serias y confiables
que brinden evidencias científicas. En otras palabras, no le creamos tanto a las redes sociales y sí acerquémonos a organizaciones como la Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y a los institutos nacionales de salud que pueden tener más información confiable que las redes sociales, donde pues prácticamente cualquiera opina y no siempre lo hace bien. A los países, la Organización Mundial de la Salud los instó a continuar con la vacunación y a promover los comportamientos de protección individual, así como a fortalecer los sistemas de salud pública y las medidas comunitarias, incluidas las pruebas y el rastreo de contagios. También los exhortó a reglamentar las reuniones masivas para estabilizar la transmisión y así garantizar que continúe la marcha de los medios de subsistencia de la población. Con respecto a las políticas sanitarias de viajes, la OMS reiteró que son decisiones que competen a cada país, pero subrayó que es importante que se basen en las evidencias y en la evaluación de riesgos. Como corolario, Carmen, aquí en México, pues ya hemos visto que estas medidas, pues al gobierno, como acaba de aprobar la Real Academia Española de la Lengua, pues le vale un comino, ¿verdad? Y están haciendo sus verbenas populares en el Zócalo de la Ciudad de México, con una gran cantidad de gente que acude sin ver estas medidas que recomienda la OMS. Asimismo, en cada alcaldía y prácticamente en cada barrio de la Ciudad de México se están haciendo ferias, se están instalando circos, se están haciendo verbenas, posadas, y la gente asiste a ellas pues como si estuviéramos a salvo, como si estuviéramos inmunes de podernos contagiar. Y pues tampoco se ha hecho una estrategia de difusión para que la gente también acuda a aplicarse la vacuna de la influenza. Entonces ahí podríamos tener otro riesgo. Sí, así es, Miguel Ángel. Em, es muy arriesgado andar de viaje. Muchas veces es inevitable para las familias, pero sí hay muchos riesgos. Sí hay que seguir todas las medidas posibles y andar con el cubrebocas, lavarnos las manos constantemente. Y bueno, de preferencia, si las familias tienen que viajar, pues yo les haría algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, pues hay viajes sustentables, como por ejemplo ir a campamento en montaña, que es al aire libre, que es en medio de un bosque, ¿verdad? Normalmente el ambiente en los bosques pues está lleno de oxígeno, está lleno de salud. O campamento en playas. También el senderismo es uno de los entretenimientos que se aconsejan. Si se va a hotel, bueno, pues tener el cuidado y elegir un hotel sustentable en el que sean cuidadosos. En el medio ambiente, normalmente, pues tienen celdas solares, normalmente no manejan nada en plásticos, nada desechable. Eh, Hasta los servicios de shampoo y todos los cremas son orgánicos, ¿verdad? Hay hoteles de muy buena calidad en el que se afecta un mínimo al medio ambiente, el impacto se reduce bastante. Las lunadas, por ejemplo, también son eventos que podrían ser, porque son al aire libre, pues los amaneceres, las puestas de sol, todas esas actividades al aire libre, pues son recomendables en este tiempo de COVID. Y qué sorpresa, ¿verdad? Yo acabo de ponerme la tercera dosis de la vacuna y me pegó fuerte, ¿eh? Sí me pegó fuerte. Tuve algunos días en que sí me dolían mucho los huesos y todo eso, pero pues uno lo hace para mejorar un poquito esas opciones, para aumentar las opciones de las defensas, tener más defensas y estar más preparados. Y qué sorpresa que allá en Europa, pues ni siquiera la tercera dosis ha ayudado para el Omicron, ¿verdad? Así Eh, es. y pues sigue creciendo esto y vamos a necesitar una cuarta dosis tal vez, pero sobre todo pues evitar los contagios, evitarlos al máximo, ser muy cuidadosos. Sí, posiblemente necesitemos una cuarta dosis o una nueva vacuna, ¿no? Ujú. Están en eso. Ya Moderna parece que presentó una
variante de las vacunas que actuaría concretamente contra el Omicron. Y en cuanto a los refuerzos, pues sí, alguna gente les está pegando, como decimos cotidianamente, les está dando una serie de reacciones, a otras no. Yo me puse la tercera dosis, no me provocó tampoco ninguna reacción, como las dos anteriores tampoco me la habían hecho, pero a mí me la pusieron de la misma vacuna, de AstraZeneca, no sé a ti cuál te hayan puesto. Yo las primeras dos dosis fueron de Pfizer y esta última fue de AstraZeneca. Pero sí, los síntomas a mis hermanos y a mí, que somos 5, a todos nos pegó igual, con dolor de huesos fuerte, casi, casi como una fiebre, haz de cuenta. A una hermana le subió la presión, este, dolores de cabeza, mucho frío, ¿verdad? O escalofríos, no sé cómo llamarle a eso. Pero A los fríos. sí nos pegó. Y pues, bueno, para mí eso quiere decir que ya tenemos más defensas, ¿no? Ahora ya tenemos más defensas, pero no hay que bajar la guardia de ninguna manera. No, no, no. Ahora menos que nunca. Así Hay es. que Y estar en muy estas, atentos y sí, seguirnos cuidando, no pensar que ya estoy vacunado, ya no me hace nada la COVID o el SARS o la Delta o la Omicron. No, estamos expuestos, tanto los vacunados como los no vacunados, los recuperados, todos estamos expuestos. Entonces, también es nuestra obligación, nuestro deber cuidarnos nosotros para cuidar a los demás. así es, Miguel Ángel. Y bueno, pues también yo haría otras recomendaciones de cómo celebrar sus fiestas navideñas. Bueno, si van a estar en casa, pues cómo hacerlo, ¿no? En primer lugar, pues bien ventilado el lugar, sus ventanas abiertas, bien abrigaditos, ¿verdad? Y bueno, pues nada desechable, nada de plásticos, comida, bueno, pues lo más saludable posible, ¿verdad? Que incluya verduras, que incluya cosas sanas, sobre todo de cosechas que no tengan agroquímicos, que sea comida orgánica, tener ese cuidado, ¿no? De revisar lo que estamos comiendo. Tener pues la vajilla normal, en lugar de usar platos desechables, nuestra vajilla normal, en lugar de usar vasos desechables, nuestros vasos normales, este, servilletas De tela, orgánicas, ajá, también hay servilletas especiales, frutas, procurar en el postre comer frutas muy saludables también, que no hayan sido cultivadas en granjas donde usen agroquímicos, vigilar todo eso que estamos tomando, tomar aguas frescas, aguas hechas de fruta en lugar de refrescos, con gas, con azúcares, tomar aguas saludables, ¿no? Lo más saludable posible. Los regalos, pues obviamente, pues que no vayan envueltos. Si acaso un moñito chiquito, una tarjetita pequeñita, pues que lleve un mensaje a la persona, pero evitar los empaques, evitar las envolturas para no tener tantos desechos después de la fiesta, que siempre lo clásico es muchas bolsas de plástico llenas de cosas, ¿no? Pero sí tenemos que estar muy conscientes de cómo envolvemos también nuestros regalos. Un mínimo de cartón, un mínimo de papel, un mínimo de todo. Este, y claro que no usar fuegos artificiales, no usar pirotecnia, ¿por qué? Porque contamina el ambiente, porque hace daño a ciertos animalitos, como los perros, por ejemplo, les afecta mucho al oído, los asusta también los cohetes. Entonces, evitar todo eso que además también provoca accidentes, ha provocado la muerte de mucha gente, ha provocado incendios muy graves en donde se fabrican estos cohetes, ¿verdad? Entonces, evitarlos al máximo para tener una fiesta sustentable, una fiesta navideña sustentable, pero muy bien ventilados los lugares y guardando la sana distancia, hasta con la misma familia. Evitar las aglomeraciones, la gente pues siempre se va a última hora a comprar sus obsequios y bueno, pues es cuando está todo, las aglomeraciones están al 100%, todas las tiendas, ¿verdad? Estas plazas comerciales.
Entonces, pues planear las cosas con tiempo también ayuda muchísimo. Evitar el tránsito, porque cuando estamos en el tránsito pesado, pues ahí está la contaminación todavía más pesada, ¿verdad? En fin, hay muchas medidas que podemos tomar cuando estamos celebrando y también en la forma en que regalamos a los demás. Así es, definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer y en el caso de que nos llegaran regalos envueltos o empacados, pues igual reutilizar esos empaques, esos cartones, pues para futuras ocasiones, ¿no? Claro. Hay que guardarlos. Esto de las etiquetas o de las tarjetas, pues igual hacerlo con papel reciclado. Ujú. Y muy importante también, Carmen, ciertamente comer sano, pero también comer con moderación. Porque Claro. hay gente que se atasca de comida y de bebidas en estas fechas. Entonces es recomendable que no lo hagan y sobre todo que no abusen de las bebidas alcohólicas, Ujú. porque también representan un riesgo para contraer este tipo de enfermedades, ¿no? De que estamos hablando de la COVID y sus variantes Delta y Omicron. El consumo en exceso de las bebidas alcohólicas pues, nos pondría en mayor riesgo de contraer este tipo de enfermedades o de que si las contraemos, pues sean de mayor gravedad. Ujú. Entonces, como dice comúnmente, todo con medida, nada de forma exagerada Ujú. para conservarnos bien, ¿no? Y bien lo dices, hacer una comida saludable que contenga todos los ingredientes recomendados, no son proteínas, granos, eh, cereales, verduras, frutas, y repito, con medida, todo con medida. Claro. Y pues también la comida justa que se va a consumir, ¿no? Evitar el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos yo creo que representa una cantidad importante de emisiones de carbón al medio ambiente. Por tanto, por los rellenos sanitarios, ¿verdad? Finalmente esos desperdicios se van a los rellenos sanitarios y contaminan de manera importante. Entonces, evitar, no comprar de más, alimentos de más, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengamos que estar tirando a la basura por aquellos que no hacen composta. Ahora que si hacen su composta en casa, bueno, pues perfecto, que la aprovechen. Pero de todos modos, evitar el desperdicio es importantísimo, porque la agricultura pues también es un factor que contamina el medio ambiente si no se tienen estrategias específicas para evitar la contaminación. Es decir, los suelos deben absorber dióxido de carbono, pero algunas prácticas agrícolas en lugar de absorberlo, pues lo emiten, ¿verdad? Entonces también hay que favorecer la agricultura regenerativa en ese sentido. Entonces, Así, estar bien conscientes de todo eso, de todo ese ciclo de alimentos que llegan hasta nuestra mesa, pero pues sí evitar el desperdicio al máximo. así es, y también es muy importante evitarlo porque pues, todos los alimentos están muy caros, la inflación nos está pegando muy fuerte, Sí, andamos alrededor del 8% de inflación anual. Entonces, pues también es una llamada para cuidar nuestros bolsillos, para que la cuesta de enero no nos pegue mm, tan fuerte como parece que sí va a ser, ¿eh? sí, sí, sí sé que va a estar duro el año próximo en cuanto a inflación. Sé que los intereses bancarios también ya empezaron a subir. Entonces, bueno, yo recomendaría en estas vacaciones, pues evitar el uso de nuestros vehículos. Andar en bicicleta nos ahorraría ese precio de la gasolina, que está alto también. Evitaría contaminación, pues nos hacemos ejercicio, ¿verdad? Se hace ejercicio, se va a lugares bonitos, a parques, a lugares en donde la familia puede ir al aire libre y precisamente cuidar su salud, hacer ejercicio y sobre todo no contaminar. Tratar de usar la bicicleta aquellos que las tienen, aquellos que saben usarlas correctamente y que tienen educación vial también como ciclistas para que pues evitemos el uso de vehículos en estos días de descanso para mucha gente. Así es, seamos saludables y sostenibles. Así.
Pues ahora, Carmen, vayamos a ver cómo las ciudades van a ser determinantes en la lucha contra la crisis climática. Ok, adelante. Según la Organización de las Naciones Unidas, si la población regional en América Latina aumentara a 680 millones de personas en 2050, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta 25 toneladas per cápita. Esto es por cada persona. Muy por encima del rango de entre 6 y 7 toneladas por persona que el estudio de la ONU Medio Ambiente considera sostenible. Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán entre 2 y 4 veces más recursos en 2050 si no adoptan una planificación integral y aumentan la eficiencia de sus sistemas y la circularidad, advirtió un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que destaca que ese escenario implica la degradación severa de los ecosistemas vitales. Para lograr ese objetivo, el estudio de la ONU destaca que las ciudades de la región necesitarán impulsar una transformación sostenible que reduzca a la mitad el consumo de recursos tales como los combustibles fósiles, los minerales y los alimentos, al tiempo que se combaten la pobreza y la desigualdad. El análisis del PNUMA traza la ruta hacia una planificación urbana basándose en un paquete de medidas que tiene 4 ejes: transporte y movilidad sostenibles, edificaciones eficientes, residuos, agua y saneamiento. Estas actuaciones servirían para reducir el consumo de recursos, los residuos, el daño ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero. Vivir en ciudades más limpias implica planificar una transformación sostenible. El consumo anual per cápita de recursos en las ciudades de América Latina en 2015 oscilaba entre 12.5 y 14.4 toneladas. Más de la mitad del inventario del material urbano de la región se encontraba en las ciudades de Brasil, con el 38.1%, y México, con el 21.1%. Si para 2050 la población regional aumentara a 680 millones de personas, el consumo de material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas por persona, muy por encima de las 6 u 8 toneladas per cápita que el estudio considera sostenibles. La directora del PNUMA destacó que muchos de los habitantes de la región padecen las consecuencias de este uso insostenible de recursos, entre ellos la degradación ambiental y la falta de acceso a los servicios, lo cual provoca un futuro sombrío. Planificar una transformación sostenible es crucial si aspiramos a vivir en una región más limpia, en armonía con la naturaleza y sin dejar a nadie atrás. Ahora que urge una recuperación sostenible de la COVID-19, este informe alumbra el camino en la dirección correcta. Las ciudades pueden llegar a disminuir significativamente el consumo de recursos, por lo cual los autores llaman a apostar por una intensificación estratégica del ámbito regional, que, contrariamente a la expansión horizontal de las ciudades, consiste en aumentar la densidad de la población, puestos de trabajo y servicios en un conjunto de centros urbanos conectados por un transporte público eficiente y asequible. Igualmente, pide edificar de una manera más sostenible, impulsar la circularidad, aprovechar los residuos orgánicos y una gestión hídrica que incluye el tratamiento y la reutilización de aguas, así como la restauración de los ecosistemas asociados. Si se logra implementar todas las acciones propuestas en el informe, las ciudades podrían reducir su consumo material anual a entre 6 y 7 toneladas por persona para 2050. El estudio también destaca algunas medidas que ya se están tomando en esta línea, como son las mejoras en el transporte público en el municipio brasileño de Fortaleza, que incluyeron un mayor espacio para bicicletas y peatones. Asimismo, la cosecha de agua de lluvia en la Ciudad de México y el proyecto de calefacción por distritos en la ciudad de Temuco, en el centro de Chile. Según analiza el informe, el espacio construido en la región durante 40 años creció un 99%, casi el mismo número que experimentó el aumento de la población urbana en ese periodo, que fue del 95%.
La incapacidad de la mayoría de las ciudades para absorber ese crecimiento exacerbó la inequidad social y la injusticia ambiental. Cerrar esta brecha de desigualdad conllevará a resolver la situación de precariedad a la que se enfrentan las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, la lejanía de los servicios urbanos, la infraestructura deficiente, las condiciones de violencia y la contaminación. Los autores del estudio llaman a tratar estos desafíos mediante la transformación sostenible e invitan a orientar mayores esfuerzos hacia las ciudades intermedias, que crecen de una forma más acelerada que la media. También recomiendan potenciar la cooperación e implementar alianzas más sólidas a nivel subnacional, subregional y regional. Estos son algunos de los motivos por los cuales ahora se considera que las ciudades serán el campo de batalla donde se ganará o se perderá la guerra climática. Las ciudades son el lugar donde en gran parte se ganará o se perderá la batalla climática, afirmó en Copenhague Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien se refirió a la enorme huella climática que emiten las ciudades, su alto consumo de energía, más de 2/3 a nivel mundial, y su responsabilidad en más del 70% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, o CO2. Las decisiones que se tomen sobre infraestructura urbana en las próximas décadas, construcción, vivienda, eficiencia energética, generación de energía y transporte, tendrán una enorme influencia en la curva de emisiones, añadió Guterres. Reconoció que esta representa una amenaza a la viabilidad de las comunidades humanas, por lo que es necesario estabilizar en 1.5 grados la temperatura media del planeta. Para lograrlo, debemos reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos en un 45% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, los actuales planes de acción nacionales sobre el clima no nos acercan en absoluto a estos objetivos. Con los objetivos actuales que se tienen en la región, nos dirigimos a un aumento catastrófico de 3 grados o más. Esta es una situación que se puede revertir, ya que según Guterres, actualmente poseemos los conocimientos, la tecnología y contamos con los recursos para responder a la crisis climática y fomentar el desarrollo sostenible. Pero lo que falta es la voluntad política. Y falta la voluntad política en numerosos ámbitos. El secretario general de la ONU recordó que en la Cumbre de Acción Climática en Nueva York, más de 70 países se comprometieron a reducir las emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Pero los principales emisores todavía no lo han hecho. Aún hay grandes partes del mundo adictas al carbón. Todavía hay un número absolutamente inaceptable de nuevas centrales eléctricas de carbón planeadas para los próximos años, especialmente en Asia, pero también unas pocas en otras partes del mundo. Aunque hay que reconocer que en Europa varios países ya han decidido eliminar próximamente el carbón. Guterres recordó que durante ese foro 70 países y 100 ciudades anunciaron su intención de mejorar sus planes nacionales para 2020, aunque no especificaron sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Por eso, y visto el liderazgo y la velocidad con que se mueven en la actualidad las ciudades, las empresas y la sociedad en relación con los gobiernos, destacó la importancia de ejercer la mayor presión posible sobre las administraciones para hacer realidad las emisiones neutras de carbono para el año 2050. Aquí nuevamente, Carmen, es donde entra la sociedad civil, la sociedad organizada, que es la que tiene que hacer este tipo de presiones. Para modificar la curva de emisiones, continúa Guterres, las naciones deben seguir aumentando su ambición climática y presentar nuevos y mejores planes de acción nacionales sobre el clima. Un rol central, señaló, lo jugarán los alcaldes, ya que en el año 2050 casi 7 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas y más del 90% de este crecimiento tendrá lugar en los países en desarrollo. Sin una planificación urbana respetuosa con el clima,
Las consecuencias serán profundas, resaltó el secretario general de la ONU. Guterres agradeció el compromiso de 14 ciudades con las políticas alimentarias sostenibles en respuesta a la emergencia climática, entre ellas Barcelona, Guadalajara y Lima. El consumo de alimentos es responsable del 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades y el consumo de carne y productos lácteos supone el 75% de ese total. Finalmente, Guterres solicitó coordinación sistemas de transporte, eliminación de residuos e inversiones con el Acuerdo de París, la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Pues como ves, Carmen, el panorama no es muy bueno para las ciudades. Tendríamos que regresar al campo y hacerlo de forma sostenible, además. Así es. Sobre todo la Ciudad de México, que ya tener más de 20 millones de habitantes es una locura, ¿no? Una locura. Sí, descentralizar las ciudades, ¿no? Es Pero, importantísimo. pero descentralizarlas en serio, ¿no? Como la vacilada que están haciendo con las dependencias de gobierno, otra vez, de que se van 3 oficinas de la Semarnat a Mérida y el resto se queda aquí. Y entonces tiene que hacerse, como bien lo dice Gutiérrez, una planificación, ¿no? Tiene que hacerse de forma ordenada y no Claro, por ocurrencias. claro. Yo pienso que sí es momento de ir al campo, pero de manera sustentable, ¿no? Regresar al campo de manera sustentable para ya hacer las cosas con mejor orden. Pero también, por ejemplo, Mujeres Reforestando al Mundo, nosotros tenemos planes de que las ciudades en las que vivimos, pues también tengan una restauración de vegetación. Por ejemplo, la dalia, que es una flor muy mexicana y que parece que está un poquito en peligro. Esa flor atrae mucho a los insectos polinizadores, entonces sería ideal, ¿verdad?, que en las ciudades se pudiéramos reverdecerlas mucho más para que sean más, para que produzcan más oxígeno, para que ayuden a las especies como los polinizadores, plantar muchos más árboles, hacer jardines botánicos, tener más áreas verdes, obviamente, más parques para que las familias puedan llevar a sus hijos y respirar oxígeno limpio en esos parques que tendrían árboles, ¿verdad? Yo creo que sí, hay manera de vivir ciudades más sustentables, pero sí hay que regresar al campo, pero hacerlo de una manera muy inteligente para no, ya no dañarlo, ¿verdad? Si no volveríamos a lo mismo, Así es, volveríamos al mismo problema. así es. Y como bien lo dices, hay que ver que las plantas que se vayan, o los árboles que se vayan a sembrar, pues sean propicios para la región, Claro, que no sean importados, que no sean extraños, sí, deben y ser nativos, cuentas, especies nativas. Ajá. que al final de cuentas hagan más daño que beneficios, ¿no? Sí, así es, Miguel Y Ángel. sí, hay que procurar rescatar a la dalia, que es la flor nacional, además. Y es bellísima, ¿eh? Y tiene tantos colores. No, hombre, es una cosa hermosísima la dalia. Así es, y te repito, es la flor nacional, entonces pues tenemos que cuidarla, es uno de nuestros símbolos. Así es. Y fíjate, y les encanta, es la flor que más les gusta a las abejas. Pues hay que hacer una campaña para cuidarlas y cultivarlas, Así es. Sí, porque además sí, ¿verdad? se da muy fácilmente en Mm. cualquier región. Sí, va a ser parte de nuestros proyectos el próximo año de Mujeres Reforestando el Mundo. Precisamente ayudar a las ciudades a arborizarlas y a ponerles flora que ayude a los polinizadores. Bueno, Miguel Ángel, pues yo creo que ya es todo por esta noche. El día de mañana, que ya es Nochebuena, bueno, yo les deseo a todo el auditorio una muy, muy feliz Nochebuena y una Navidad excelente en compañía de su familia, que los disfruten a todos sus familiares este momento pues de paz y de unión familiar.
que es tan más intensa en este tiempo del año, ¿verdad? En que recordamos pues el nacimiento de Cristo y que pues la paz reine en sus hogares, el amor y las bendiciones de Dios. Les deseamos lo mejor tanto al auditorio como a todo el staff de Plataforma Radio Digital que hace posible este espacio. También a ti, Miguel Ángel, un abrazo muy grande, que pases una muy feliz Navidad. Y bueno, pues de todos modos, nosotros tendremos la próxima semana nuestra emisión también, el jueves, para pues también desearles un feliz año. Muchas gracias, Miguel Ángel, por el reporte también. Y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del movimiento Laudato Si, también te doy las gracias. Gracias, Carmen, y gracias a todos. Y sí, y recordarles que esta fecha que nos recuerda el nacimiento de Jesús, pues debe ser también un renacimiento para todos nosotros. Debe ser más que una celebración, más que una fiesta, más que una ocasión de festejos, una ocasión de reflexión, Claro, de ver qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que nos falta por hacer y pues de la mejor manera posible tratar de ver por el bien común. Yo creo que ese es el mejor regalo que podemos darle al nacido en ese día. claro, claro que sí. Es el cuidado de la creación precisamente, el cuidado de la creación. Y bueno, hay que reflexionar de qué manera podemos mejorar y reducir nuestro impacto en el medio ambiente también, porque al cuidar la creación, pues estamos cuidándonos a nosotros mismos también. Bueno, pues muy feliz Navidad a todos y que pasen muy Muchas buenas felicidades. noches. Gracias, buenas noches y muchas felicidades. Felicidades.